Ahí para terminar, un consejo que también nos lo han preguntado antes, ahí ya para terminar y a usar de su confianza. En el caso en el cual una patrulla de vigilancia tenga que realizar una requisa, que es un medio de policía, de acuerdo a la 1801, y esa persona se identifique como una persona no binaria o una persona transgénero, ¿sí? Y mi compañero de patrulla y yo somos hombres, pero la persona se ve como hombre pero vestido de mujer. Entonces, ahí tenemos que aplicar unos procedimientos. Quisiera que me explicara eso ya para terminar y ya está pues solucionado. Les voy a regalar tanto, espero que no se me olvide, se me pasa la verdad. Y les voy a regalar por acá, se los voy a ubicar, voy a buscarlos. Voy a regalarle unos tips, que es como lo resumido de las normas, ¿sí? Ya lo ubico por acá de una vez. En el chat se lo voy a dejar ahí. Se lo voy a dejar por acá puesto. Se lo voy a dejar por acá puestico. Vean, muchachos, les voy a compartir este resumen del resumen del resumen. ¿Sí? Vean, este tips, por ejemplo, que les voy a instalar ahí. ¿Ya quedó ahí? O no sé si no les quedó. Eso, no quedó. Por favor, me lo listo. Entonces se lo voy a compartir a donde sea. Mira, les voy a compartir básicamente unos tips del uso de la fuerza que son los más cortos. Digamos, en cuanto a todas las normas, aplicables, digamos, como a la lógica, ¿sí? Tips de líderes sociales. Les voy a enviar, les voy a enviar precisamente también lo de que me nombra un Merced, lo de enfoque de género, ¿sí? Se lo voy a enviar también. Incluso está resumidito ahí para, también el tema de la 159 de la 1801. Se lo envío ahorita al Merced, los comparte, ¿verdad? Y que es dentro de lo de registro de persona precisamente, pero con enfoque diferencial. Y aquí, creo yo, que le salga con base en la sentencia. ¿Cuál es la sentencia del enfoque diferencial? Bueno, la sentencia sí habla de todo. La 789-2006, 789-2006, 789-2006. Es lo que tiene que ver precisamente con ese registro de persona y todo eso, ¿sí? Y básicamente que las consideraciones para hacer el registro de persona, ¿sí? Digamos que, bueno, vamos a empezar hablando, ya que me toca el tema, vamos a empezar hablando de dónde se deben efectuar los registros de persona, ¿sí? Porque también es importante resaltar eso ahorita, para partir del registro de persona normal y llevarlo hasta allá. Entonces, uno pues se realiza obviamente en lugar de espacio público, ¿cierto? O abierto público o zona común. Público, abierto al público o zona común. Listo, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, muchachos. Vamos a iniciar el día de hoy con esa actividad de el compendio de la capacitación de derechos humanos en el marco del servicio de policía. Darle la introducción a todos por la bienvenida. Y este tema corresponde al tema número 2 de la directiva 007, en la cual estamos previstos para la presentación del examen. En la pantalla le estoy compartiendo las imágenes de la cartilla, ¿sí? Esta cartilla es un solo tomo, consta de 94 páginas, en las cuales se ven 3 temáticas puntuales. Antes de darle el paso al intendente Marroquín, nuestro persona idónea para realizar esta introducción y el manejo de todo lo que tiene que ver con el contenido temático en derechos humanos, enfocado en el servicio de policía, yo los voy a poner en contexto en lo que tiene que ver con lo que siempre les he dicho a la hora de estudiar, es revisar primero el índice, ¿sí? Una vez que revisamos la interpretación de lo que vamos a encontrar dentro del índice, podemos darnos una idea clara de lo que vamos a ver dentro del contenido de la temática. ¿Listo? Entonces, como les decía, lo primero que vamos a revisar, antes de darle inicio a nuestro compañero experto, señor intendente Marroquín, vamos a verificar lo que tiene que ver con el índice, ¿sí? Tenemos una ventaja dentro de esta cartilla, que es que el contenido de la temática, como está descrita, maneja su índice. Entonces vamos a ver ahí en el contenido. Entonces, como les decía, consta de 3 capítulos solamente. El primer capítulo consta de la conceptualización y la conceptualización de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en el proceso de transformación integral, su definición, el sistema internacional de derechos humanos y todos los mecanismos de protección que existen dentro de Colombia, ¿sí? Ese es el primer capítulo que vamos a encontrar. Pasamos a un segundo capítulo, que es tal vez el más importante de la cartilla, que es el enfoque que se le da de los derechos humanos al servicio de policía, ¿sí? Y habla todo lo que tiene que ver con los derechos y libertades de las personas y su circulación libre, que es un derecho fundamental dentro de la Constitución política, el respeto a la intimidad y a la dignidad, ¿sí? Con unos subtemas muy específicos que hablan sobre todo la aplicación del servicio de policía que realizan las patrullas de vigilancia y los cuadrantes,
¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con ingreso a muebles y sin o con orden judicial, lo que vimos en la clase, hace 2 clases, del tema del tomo 2.2 del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, donde hablábamos que un medio de policía era el ingreso a muebles con o sin orden judicial. ¿Listo? También está el registro de personas, que también lo vemos dentro de ese tema, dentro del tomo 2.2, todo lo que tiene que ver con el registro a personas y su orientación sexual, ¿sí? La inspección corporal frente a la niña, el registro de medios de transportes, la reclusión de trámites de datos y la integridad personal. ¿Listo? También vemos un apartado completo acerca de lo que tiene que ver con el derecho a la reunión pacífica, que ese tema también lo vimos. Hay un tema específico solamente para las reuniones pacíficas y todo lo que tiene que ver con su marco normativo. ¿Listo? Y por último, vemos un contexto sobre la sección y los estados de emergencia dentro de estos derechos humanos. Por último, el tercer capítulo trae todo lo que tiene que ver con derechos humanos y el enfoque en género, también muy importante, y trae unos subtemas basados netamente en este enfoque de género y toda la actuación que debemos tener en cuanto a la conservación de los derechos humanos. ¿Listo? Entonces, esa es como la introducción de la cartilla. Una vez realizado ese estudio, ese compendio de toda la temática que vamos a ver dentro del contenido de esta cartilla, entonces, ahora sí vamos a pasar con nuestro compañero marroquí con el fin de que él nos profundice y con base a su experiencia nos pueda hacer una introducción acerca de toda esta temática en derechos humanos y que probablemente nos pueda salir dentro de un examen. ¿Listo? Entonces no sé si estará por ahí ya disponible el señor Marroquí. Buenas tardes. Listo, intendente Cocho, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Módula Intendente Edder Marroquín, encargado de precisamente la promoción por los derechos humanos en el Departamento de Policía de Santander. Bueno, vamos a aterrizar el tema para ustedes, no sé pues de cuánto tiempo disponen ahorita, pero vamos a hacer, digamos que lo más aterrizados posible, ¿sí? Bueno, ¿qué les puede salir en el examen? Lo digo pues por cuando lo presenté y las referencias de quienes los han presentado para aterrizar el tema en cuanto a derecho humano. Entonces, ¿qué les puede salir? Les puede salir, 1, uso de la fuerza, ¿cierto? Les puede salir 2, lo que tiene que ver con las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Normalmente les sale la directiva, según lo que también he preguntado. En ese momento la directiva es la 008 de este año, ¿sí? Bueno, yo ¿qué les propongo a ustedes dentro de los tics que de pronto les puedo dar y que veo que son pues efectivos? Lo primero, indicarles que uno no puede memorizar, hay veces años, fechas, números de resolución, todo no lo puede memorizar. ¿Y de qué trata? Pues obviamente no lo va a poder memorizar todo, ¿cierto? En ese orden de ideas, lo que les propongo es lo siguiente. Vamos a hablar del tema 1, empezamos a hablar de líderes que les puede salir, ¿sí? Entonces, tips número 1, en cuestión de líderes, la directiva es de 2023. ¿Qué es lo que yo les quiero dar a entender? Que, por ejemplo, en cuanto a este tema, se aprendan de qué año es, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les va a salir muy seguramente 3, 4 opciones, ¿sí? Bueno, 4 opciones, y les va a proponer diferentes años. Por ejemplo, en el tema de la directiva para líderes sociales, que esa es la primera temática que vamos a empezar a tratar. Entonces, líderes sociales. ¿De qué año es la directiva? De este año, ¿sí? Entonces, asocien el año 2023 a un número. Por ejemplo,
que es la 008. Un segundo. Bueno, muchachos, ¿qué posiblemente también puede ocurrir acá? El ICFES no tiene actualizados los datos, ¿sí? Lo digo porque, pues, cuando la vez que yo lo presenté, pues, obviamente me pasó eso. Estaban desactualizados datos, ¿sí? Entonces, si en caso de que no le salga la 008 de 2023, por eso le digo, primero asocien año 2023 y 008. En caso de que no le salga esa 008 2023, la directiva, ¿cierto? Sí. Que es DIPON GESEC en este año, del 0104-2023 más exactamente, ¿qué les puede salir? Les puede salir la 025, que fue la del año inmediatamente anterior, ¿sí? La que estaba antes de este, y es de 2022. Entonces, no, vuelvo y les digo, no podemos, tal vez ninguna mente o pocas mentes son las que captan todos los datos, ¿sí? Entonces asocian año y un número, porque el resto les va a salir muy similar. Por ejemplo, la directiva le va a salir DIPON GESEC, DIPON GESEC, DIPON GESEC, DIPON GESEC, ¿sí? Pero en caso de que, repito, no le salga le va a salir la del año inmediatamente anterior, que es 2022-025. En cuanto a esta temática, muy seguramente les va a salir una pregunta: ¿cuántas tipologías contiene la Directiva Operativa Transitoria de líderes sociales, protección o prevención a líderes sociales? Son 23 tipologías, ¿sí? Otra pregunta puede ser muy seguramente, en cuanto a esas tipologías, y van a salir las más populares, por decirlo así, ¿cuáles de estas pertenecen a las tipologías de liderazgo emanadas o emitidas o apropiadas para la Policía Nacional dentro de la Directiva Operativa Transitoria? Entonces, muy seguramente están tipologías de líderes comunales, líderes comunitarios, para que de pronto algo lo asocien, ¿sí? También defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes ambientales, líderes mineros artesanales, líderes de juventudes, líderes de víctimas, líderes del acuerdo de paz, líderes religiosos, líderes políticos, ¿sí? Esas son las comunes. No les voy a decir todas porque sería también, o sea, mucha información a veces satura y no se puede captar, ¿sí? Bueno, en cuanto a líderes sociales, puede salir también lo que tiene que ver que con base en qué adopta Colombia de pronto, o la Policía Nacional más bien, acoger esas tipologías. Entonces, uno es en base a conceptos de Naciones Unidas y dos, a una organización que se llama Somos Defensores, que puede salir, ¿sí? ¿Qué más puede salir en cuanto a líderes sociales de esta, digamos, de la directiva de la Policía Nacional? Pueden salir acciones de la directiva. Y aquí quiero que de pronto lo vamos a repetir por 3 veces, ¿sí? Cuando usted también quiera memorizar algo, repita 3 veces en voz y 3 veces mentalmente. Entonces, especialidades que convergen en la directiva de la Policía Nacional para atención a líderes sociales. Entonces está a nivel nacional, porque no creo que la nombre a nivel regional. Entonces estaría la DIJÍN, la DIPOL, la DICAR, la DIRAN, DIPRO, DIACEN. Esa es la especialidad general. Si le sale actualizado, Jefe, qué pena. DIJÍN, DIPON, DICAR, DIPOL, DIRAN, DIPRO y DIACEN. DIACEN, DIPRO, DIRAN, DICAR, DIPOL, DIJÍN. ¿Sí? Si no les sale de pronto... el tema, bueno, íbamos en direcciones. Entonces, vamos con direcciones que porque les va a salir de esa manera general, ¿sí? Sobre la ruta
de pronto les va a preguntar en específico acciones. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Tácitamente reza la directiva y dice que los comandantes de estación, les voy a resumir para que de pronto me memoricen más fácil. Comandantes de estación con todas las capacidades en territorio. Que allí pues son obviamente funcionarios de la SIGIN, de CIPOL, ¿cierto? Atenderán el caso. Posteriormente se vinculará el cuerpo élite de la Policía Nacional, que también es muy probable que les salgan las funciones del cuerpo élite en cuanto a la protección de líderes. Y entonces, ¿cuál es la misionalidad del cuerpo élite? Relaciónenlo sencillamente con el esclarecimiento de casos de hechos de afectación a líderes. Palabra clave en líderes y en la directiva, incidente. Palabra clave en líderes y en directiva para atención a líderes, incidente. Muy seguramente les va a salir porque es el lenguaje que se maneja. Y un incidente es un incidente de afectación a un líder o a una comunidad, el cual debe ser registrado. Otro tip, aquí va. Y les va a salir esta pregunta muy seguramente. ¿Cuál es el sistema donde se ingresan las afectaciones o los incidentes de afectación a líderes sociales y defensores de derechos humanos? Sistema integral de derechos humanos. Muy posiblemente le salga sistema integrado de derechos humanos. Entonces es sistema integral de derechos humanos. ¿Sí? La sigla de ese sistema integral de derechos humanos, ¿cuál es? SIDEC. Santo Inés Dado Elsa Hora. Santo Inés Dado Elsa Hora. Casi a la fija que va a salir. ¿Cuál es el sistema donde se registran los incidentes de afectación? Repito, a líderes sociales, Sistema Integral de Derechos Humanos, SIDEC. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que ha atendido el comandante de estación con las capacidades en territorio y efectúa un despliegue con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, capacidades que también hay dentro de la directiva, amplía a grupos de carabineros. ¿Por qué? Porque básicamente la misionalidad de la policía se aterriza, como siempre, ¿sí? Porque es una realidad, en el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, pues es quien está teniendo contacto con el ciudadano en su cuadrante, en su sector, ¿cierto? Entonces, también les va a salir que a través de pronto, de qué se implementan esas medidas preventivas de seguridad. Si le sale el tema de medidas preventivas de seguridad, que muy posiblemente también le salga, está contemplado en el decreto 1066 de 2015. Ese decreto también muy seguramente le salga. Y ese decreto tiene que ver, asócielo con esto, con que es el decreto, la mamá de los decretos, 1066 2015. 1066 el LAS 2015. ¿Ok? Yo le llamo la mamá de los decretos. ¿Sí? Y este decreto básicamente que le desarrolla todas las misionalidades del sector administrativo de todas las entidades y todas las instituciones a nivel Colombia. Y incluye, por supuesto, a la Policía Nacional. ¿Sí? Otra temática, esas tipologías que les nombré: comunal, comunitario, sindicalista, líder LGTBI, líder minero artesanal, bueno, todos los líderes que les nombré, les va a salir que quién es la entidad responsable de asumir la protección. Ojo, y acá quiero hacer énfasis en dos cosas. Una cosa es protección y otra cosa es prevención. Y entonces la protección aquí en este decreto 1066, repito que también muy seguramente le salga, todo lo que le hablo es aterrizado y porque muy seguramente sale. Entonces, hay poblaciones objeto de la Unidad Nacional de Protección para protección. ¿Y qué es protección? Es básicamente la asignación de un esquema de seguridad, vehículo, que hombres de protección
chaleco blindado, ¿cierto? Celular, ¿sí? Botón de pánico. Esas son básicamente las medidas de protección. Vehículo blindado puede ser tipo 1, tipo 2. Bueno, también los esquemas también son tipo 1, tipo 2, tipo 3. Su chaleco balístico, hombres de protección, ¿sí? Botón de pánico. Esas son las medidas siempre para proteger a un ciudadano. Hay poblaciones objeto de la Unidad Nacional de Protección, que son las de la Directiva Operativa Transitoria, la 008 que les hablo, y son todas esas comunidades o todas esas tipologías, ¿cierto? Que voy a volver a nombrarlas así rápidamente de pronto para que esté por ahí dentro de su memoria. Entonces, comunicador de derechos humanos es otra de ellas, para de pronto ahí que tengan en su mente. Abogado, defensor de derechos humanos. Líderes asociados a ONGs. Ya habíamos hablado de líderes comunales, de líderes comunitarios, unas tipologías como restitución de tierras, líder campesino, líder de mujeres, líder afrodescendiente, líder indígena, líder sindical, ya lo hemos mencionado también, líder ambiental que también lo hemos mencionado, ¿cierto? Líder social, líder de víctimas o desplazados, está en una sola tipología, líder de víctimas o desplazados, repito. El líder juvenil también es llamado en la directiva líder juvenil y de infancia, así, líder juvenil y de infancia está. El líder LGTBI ya lo nombramos, líder en salud también hay, líderes en salud, líderes en implementación de acuerdo de paz que también lo nombramos. Creo que por ahí se me escapa apenas. El político ya lo mencionamos, el de sustitución de cultivos ilícitos, y creo que ya hasta ahí. Y el religioso que también ya lo hemos nombrado. Esos creo que los nombramos todos, 23 tipologías. Entonces, hay poblaciones objeto, esos son poblaciones objetos de la Unidad Nacional de Protección. Siempre van a ser esas tipologías, población objetos de la UNP. Población objeto de la Policía Nacional tenemos más poquitos. Y son únicamente personal de la misma institución, el clero, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con una de las ramas, digamos así, del poder público, que es el Ejecutivo. O sea, que vendrían a ser presidente, gobernador, ministros, ¿cierto? Básicamente que hasta ahí les pueda salir. No creo que haga tanto énfasis en otros cuerpos que le pertenezca o otras asignaciones que le pertenezca a Policía Nacional. Les puede salir, no, pero espere, primero líderes. No me voy aquí a desviar. Primero líderes. Vamos a continuar con líderes. Entonces, ¿cuántas tipologías? 23 para resumir, ¿cierto? Población objetos de la UNP, todas las que están, las 23 que nombramos. Únicamente población objetos de la Policía Nacional, el clero, líderes, es decir, religiosos, el Ejecutivo, ¿cierto? Dentro de las ramas, tiene una de las ramas del poder público. Aquí recordarles que si le mencionan las ramas del poder público, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿verdad? De pronto un apunte que eso siempre sale también. Bueno, entonces sigamos en que el cuerpo élite acompaña al comandante de estación con las capacidades institucionales, toman contacto con el líder. Entonces toman contacto con el líder, ¿cierto? Y realizan acciones dentro de la directiva, van a ser informar. No sé de pronto cómo lo adapten en el papel, en el examen, pero básicamente menciona que es informar a 5 entidades, ¿sí? Informar al alcalde, informar al Ministerio Público, ahí lo va a nombrar de pronto como Defensoría, Procuraduría o Personeros. Muy seguramente le salgan. Para quien tienen dudas todavía en esa cuestión, ¿quién hace parte del Ministerio Público? Que también creo que casi siempre sale de tema. Entonces, parte del Ministerio Público son Procuraduría, ¿cierto? Defensoría,
personeros municipales. Ministerio Público, asócialo con el número 3. Procuraduría, Defensoría y personeros. Ese es el Ministerio Público en Colombia. ¿Sí? Bueno. Entonces acogen a ese líder en territorio y hay unas acciones que son informar al alcalde, informar al Ministerio Público, informar al Ejército Nacional, hacer la solicitud de un consejo de seguridad allá en el territorio de la alcaldía municipal y implementar medidas preventivas de seguridad, que era lo que les hablaba por el decreto 1066 de 2015, la mamá de los decretos. ¿Sí? Eso es para todo el sector administrativo en Colombia y muy seguramente lo relacionan en 2, 3, 4, 5 preguntas o unas 10 inclusive de pronto. ¿Por qué? Porque es la mamá de los decretos. Entonces, de pronto le salga también la pregunta de que es con la directiva 002 de la Procuraduría, acuerdos de paz, que se constituyó para el esclarecimiento de casos de líderes, cuerpo élite a nivel nacional, CELIT de la DIJÍN. El CELIT de la DIJÍN, cuerpo élite. Y en territorio, pues, solo por información, hay unos hombres del cuerpo élite que son adscritos a la seccional de investigación criminal. ¿Sí? Pero entonces CELIT DIJÍN, siempre. El encargado de realizar el esclarecimiento de casos de afectación a líderes sociales es el CELIT o el cuerpo élite de la DIJÍN, que muy seguramente les salga. Les puede salir ahí en relación con la directiva 002 de la Procuraduría del 2017, que es lo que tiene que ver con unas exigencias o unos parámetros que imparte la Procuraduría para el cumplimiento del acuerdo de paz. Muy seguramente les salga el acuerdo de paz. Entonces, clave, pues les va a salir obviamente el acto legislativo, ¿cierto? El acto legislativo 001 del 2017, ¿sí? De pronto le salga cuándo fue la firma de paz. Entonces recordemos que fue a finales del año 2016. Grábense 2016. Aunque pues yo creo que eso está reciente, casi todos lo tenemos en la memoria. Noviembre del 2016. Pensaría que también muy seguramente la firma, los acuerdos. Y a través de que se materializan los acuerdos, a través, incluyen en la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Ese acto legislativo 001-2017. O sea, ¿qué pasa? El acto legislativo 001 es extensísimo. Pero lo ingresan a la Constitución y ahora hace parte del acto legislativo 001-2017. Hace parte de la Constitución. ¿Sí? También posterior de allí, les puede salir en relación también con todo el tema de poblaciones vulnerables. Les puede salir también lo de la JEP, la Justicia Especial para la Paz, ¿cierto? De pronto ahorita relacionado con otra temática lo tocamos un poquito más. Yo creería que preguntas básicas que le salgan, ¿sí? Para no entrar en tanta divergencia y demás, sería eso. Muy probablemente en relación también a líderes le salga este espacio, y es el Consejo Táctico Asesor en Derechos Humanos dentro de la Policía Nacional. Consejo Táctico Asesor en Derechos Humanos, ¿sí? Y ahí en el Consejo Táctico se llevan todas las situaciones de afectaciones a los derechos humanos, que es interno de la Policía Nacional y más o menos converge quien les dije desde el principio que sí, Paul, ¿cierto? Lo que tiene que ver con los integrantes del cuerpo élite. Nosotros nos llamamos grupos de derechos humanos actualmente. Grupos de derechos humanos actualmente nos llamamos así. Importante que creo que también les va a salir en cuanto a esta temática, y es lo que tiene que ver específicamente con a cargo de quién esté la directiva y la YESET. Por eso su sigla. Cuando en el marco de... Vea, hay preguntas que hay veces están más adelante respuestas, las respuestas entre las mismas preguntas. Yo creería que también acá algo adecuado es la lectura comprensiva rápida
de pronto echen cuando empiecen a hablar de una temática en un sectorcito, por ejemplo, 5 preguntas, lean muy rápidamente a ver si de pronto puede estar una pregunta más abajo en la respuesta y empieza a contestar esas 5 preguntas, ¿sí? Bueno, si ustedes saben manejar el tiempo de pronto y tienen una lectura rápida. Si no, pues tampoco me lo aconsejaría porque pues gastaría mucho tiempo, ¿sí? Yo creería que eso en cuanto a lo de líderes, lo básico. No sé, me escapa por ahí algo. Bueno, tema 2, manifestación pública, que nosotros la llamamos así en la policía, pero generalmente en todas las entidades la llaman protesta social. ¿De dónde parte este derecho a manifestarse, a reunirse? Porque así lo reza el artículo 37, a reunirse, ¿cierto? Una parte de la población a reunirse eso. Artículo 37, Constitución Política de Colombia. Artículo 37, Constitución Política de Colombia. En cuanto a esto también, ojo con el bloque de constitucionalidad, también pregunta casi fija, asumo yo. Bloque de constitucionalidad es el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, 93. Ese es el bloque de constitucionalidad, digamos, en Colombia, ¿sí? Y básicamente, si se lo nombran, o de pronto le pueda salir, corresponde al bloque de constitucionalidad. Entonces, ¿qué reza? Él reza que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso. Y miren que acá, vean, cuando usted lee bien, las preguntas no pueden estar mal. Las preguntas no pueden estar mal, ¿cierto? En el ICFES. Y si usted ve que una pregunta más abajo tiene algo así, le está diciendo que por ejemplo, ¿qué comprende el bloque de constitucionalidad? Pero más abajo dice, los tratados y convenios, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso. Mire acá, por ejemplo, le puede salir la pregunta, si Colombia suscribe, ya yéndonos al bloque de constitucionalidad. Perdone que de pronto el tema de manifestación, pero acá hago una parte para esto porque ese es como el todo también, ¿no? El todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, tratados, convenios. Entonces, le puede salir la pregunta. Que una vez se realiza o Colombia asiste a un escenario internacional, ¿cierto? Y en el cual asume un compromiso ante los demás estados, parte, ¿sí? Donde es ratificado esos convenios y esos tratados, entonces es ratificado por el Congreso de la República y puede salir también, sí, porque una vez que Colombia asiste a un espacio internacional, quien se encarga internamente en el Estado de acogerlo y de que quede en firme, ¿cierto? Es el Congreso de la República, él es el que ratifica, ¿cierto? Por eso ese artículo dice ratificados por el Congreso de la República. ¿Y qué pasa ahí? Ahí sigue esa parte inclusive. Esa parte es que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación. Les va a salir muy seguramente una pregunta de manifestación pública, que nosotros la llamamos, pero es protesta social. Es si en la manifestación pública se pueden restringir los derechos, ¿sí? Aún en estados de excepción. Y la respuesta es no. Sí, la respuesta es no. Ni siquiera en estados de excepción, no voy a entrar a hacer énfasis de pronto en cuáles son los 3, pero en los estados de excepción se prohíbe, hay restricción de derechos y libertades. Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer? No. Muy seguramente, en cuanto a derecho internacional, voy a hacer esa parte porque pues, es que este tema es muy conexo. Voy a hacer esa parte porque muy seguramente van a salir lo que tiene que ver en DIH, lo de los convenios de Ginebra. ¿Sí? Graves esta fecha. ¿A partir de qué año es los convenios de Ginebra? Un año después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1949, empezaron los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. ¿Sí? En esa fecha.
¿Y qué contiene ahí en materia de VIH? ¿Qué contienen estos protocolos o estos convenios, convenios de Ginebra? Y contienen básicamente que son las principales normas destinadas ¿a qué? Asocia este pedacito. Y es a limitar las barbaries de la guerra, limitar las barbaries de la guerra, limitar las barbaries de la guerra, DIH. ¿Sí? Eso es lo que hace. Que si ya va más allá, porque muy seguramente les hagan en cuanto a DIH salgan un párrafo largo o párrafos largos, entonces protegen a las personas que no participan en hostilidades, es decir, civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias, ¿sí? Misión médica, civiles, personal sanitario, que ahí está la misión médica, ¿no? Civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias, civiles, personal sanitario, que ahí está la misión médica, y organizaciones humanitarias, ¿sí? Y otro grupo es, ¿a quiénes? A los que estaban en combate, pero que son heridos. ¿Como cuáles? Entonces, enfermos, náufragos, heridos, enfermos, náufragos, heridos, prisioneros de guerra. ¿Sí? Enfermos, náufragos, heridos, prisioneros de guerra. Esos 4. Aparte de los 3 que ya nombramos, civiles, personal sanitario y miembros de organizaciones humanitarias. ¿Sí? Eso es lo que hace básicamente el DIH. Y lo más importante prácticamente que en materia de DIH, ¿cuándo aplica el DIH ahora? Entonces, 1, en conflictos internacionales. Acá, 1 de conflictos internacionales. 2, aplica en conflictos internos, pero ¿cuándo? Les voy a resumir para no ser extenso ahí en todo eso. Y es cuando se alzan grupos al margen armados en contra del Estado. Ya el resto asocienlo ahí con lo que diga la frase. ¿Sí? Ahí aplica el DIH. Aquí en Colombia aplica el DIH. Claro, en algunas zonas aplica el DIH. Donde se encuentra el grupo rebelde ELN, porque ahora pues lo destinaron a llamar así. Y que hay conflicto, pues obviamente con la fuerza pública. ¿Sí? Eso en cuanto a los convenios de Ginebra, yo creería que es lo más importante que casi siempre sale. Sí, incluso en los exámenes de todo. En el ECAE sale, en todo lado. En 11 sale. Entonces, esos convenios, no voy a hacer mucho énfasis en protocolos, pero sí en convenios porque sale más, pienso yo. Entonces, el convenio 1, ¿qué hace? El convenio 1 de Ginebra, ¿sí? Ese es para lo que tiene que ver durante la guerra. ¿A quiénes? A heridos y náufragos de las Fuerzas Armadas en campaña. 1, asócielo con fuerza pública. No, sí, ya después ahí, si les glosa que enfermos, heridos de las Fuerzas Armadas en campaña, pues ya, usted sabe, convenio 1, fuerza pública. Pues no es que sea fuerza pública en el contexto internacional, pero entonces usted sabe que fuerza pública, ¿quiénes son? Los cuerpos militares, ¿sí? ¿Cierto? Los que están en el combate de parte del Estado, y eso, ¿cierto? El convenio 2. Entonces, ¿este convenio 2 para qué está? Para los enfermos, náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. 1, fuerza pública en tierra. 2, fuerza pública en el mar. ¿Sí? El convenio 2 de Ginebra. El convenio 3 de Ginebra. El convenio 3 de Ginebra a prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra. Mire que hay una característica. Bueno, primero convenio 4. Y el convenio 4 protege ya a personas civiles personas civiles, no lo vamos a asociar más porque pues de pronto nos enredamos, ¿cierto? Hay un artículo común, es el 3, y ese artículo común, digamos que a los convenios de Ginebra, ¿sí? Que los va a nombrar, yo sé que los va a nombrar porque ese artículo común es base en el DIH, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese artículo dice que marca un gran avance en materia de conflictos armados internacionales, prácticamente que incluye o sea, menciona los convenios así de manera tácita, ¿cierto? Y el resumen de eso es que es para tratar con humanidad a las personas, ¿cierto? 2, para recoger y asistir a enfermos heridos. Vea que estamos repitiendo los protocolos más o menos, ¿sí? Y 3, que concede al Comité Internacional de la Cruz Roja
Bueno, aquí quién es el, digamos que, ¿cómo relacionamos acá para que la aprendan? El Comité Internacional de la Cruz Roja es, diría yo que es el garante, el DIH. Sí, o el salvaguarda, no sé. Bueno, lo que les salga relacionado con eso. ¿Qué funciona el Comité Internacional de la Cruz Roja? Entonces es como el guardador, el guardia romano, no sé, asocienlo con alguna cosa. Es el guarda del DIH, eso, así nomás, guarda del DIH, ¿sí? Eso, entonces, eso hasta ahí. Yo creería que hacerles énfasis nomás en los convenios del NEBRA 1, 2, 3 y 4. Los 3 primeros, vea que está relaciónenlo con fuerza pública y el 4 para civiles. Va a ser más fácil así. Pienso yo que va a ser más fácil así. Los 3 primeros convenios para fuerza pública, ¿cierto? Acuérdense que uno es fuerza pública en tierra, fuerza pública en mar, básicamente 1, 2, ¿cierto? 3 prisioneros de guerra y 4 civiles. Así nomás, resumámoslo así para que de pronto no haya tanto complique ya que tocamos el tema del DIH y que sale, por supuesto que sale. Entonces ya llevamos 2 temas, líderes sociales, derecho internacional humanitario. Y continuamos ahora sí con manifestación pública, que nosotros la llamamos, pero que recordemos que para el común de las entidades y todo es protesta social. ¿Sí? Parte del artículo 37, repitamos, parte del artículo 37 de la Constitución Política de Colombia. ¿Sí? También tiene que ver con un bloque de constitucionalidad, pero no me voy a enredar tanto ahí, porque aplica más como a la Organización Internacional del Trabajo, lo que tiene que ver con todo lo de sindicalización y toda la cuestión también, ¿sí? Pero la OIT, pues, sí, si le sale algo de sindicalización, la mamá es la OIT. Entonces ahí es donde también suscriben lo de que tiene que ver con derechos para los laborales, básicamente. Les va a salir, eso sí estoy seguro que les va a salir, y es el decreto madre para todas las entidades del Estado también, pero esto ya es en manifestación pública únicamente, protesta social. Y es el 003 de 2021. No sé, asócienlo asócienlo con el estallido social. El estallido social fue para la época 2021. Salió ahí y salió en enero. Si le sale la fecha, pues asocie lo que fue a principio de año ya. Fue el 0501 de 2021. Decreto 003. Ese decreto es obviamente general, ¿sí? Es el que reglamenta, es el protocolo más bien. El protocolo para precisa también está incluido todo lo del uso de la fuerza. El 003 de 2021, todo lo del uso del marco del uso de la fuerza. Les voy a regalar unos tips, ¿sí? Les voy a regalar unos tips. Aquí yo creo que los puedo pasar por el link, me parece, sí. Los voy a poner ahorita, los pongo acá, que son resúmenes de las diferentes normas. ¿Me están escuchando ahí? 560, mi sargento. Listo, entonces les va a salir esa pregunta. 003, decreto 003 de 2021, lo de manifestación pública, protesta social, que lo llaman el resto de entidades o el resto de para todo, ¿cierto? Si le sale, porque les puede salir ¿qué trata ese? Entonces es el protocolo de acciones preventivas concomitantes, palabra clave ahí, la que no tenga palabra concomitantes, esa no es. Protocolo de acciones preventivas concomitantes, denominado estatuto de reacción, uso y verificación. Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado. Fuerza. Asócialo con fuerza también. Mi santo, qué pena. Protocolo ¿Sí? de acciones preventivas. Sí. Protocolo de acciones preventivas concomitantes posteriores, denominado Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana. Esa última parte es
Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana. Es el 003. Les va a salir, por supuesto que les va a salir. Les va a salir de pronto en tema policial, como es de policía. Se los voy a regalar ahorita, los busco, los voy a buscar de pronto ahorita ya de una vez. Lo que tiene que ver con la resolución 1681. Eso, Esa Marroquín, resolución, qué pena Perdón. interrumpir. Dentro de la temática también podrá salir el tema número 17 de la directiva que estamos viendo nosotros para el concurso, que habla sobre el reglamento de uso de la fuerza y el empleo de municiones y elementos explosivos no letales. sí. Ahí dentro de esta directiva, que ya la vimos, ya la estudiamos nosotros, ahí habla sobre los convenios que corresponde a la CICR, la normatividad internacional, los pactos y los convenios que usted acaba de nombrar. Entonces, Listo, mejor todavía. Listo, mis aventos, sí, señor. Bueno, el 1681, que es ya una resolución interna de la Policía Nacional desde 2021. Sí, hay dos resoluciones de 2021, y la 1681 y la 1716. La 1681, ¿para qué es? Es en base a una sentencia, ¿sí? La 7641 de 2020, no voy a dar mucho énfasis en eso, pero ¿qué pasa? Que básicamente que la Corte, ¿sí?, insta a la policía y a la Procuraduría a hacer un convenio o a hacer protocolos de verificación para los casos de capturas, aprehensiones y traslados por protección. Captura, aprehensión y traslados por protección, ¿cierto? Recordemos que aprehensiones de menores, capturas mayores de 18 años, ¿cierto? Y traslados por protección. Recordarle aquí también, básicamente, porque está muy asociado al uso de la fuerza, es el tema que está prohibido, ¿cierto? Desde 2007, en base a la sentencia C720 de 2007, los traslados por protección. Porque desde esa época, pues la Corte le dijo al Congreso legisle acerca de eso. Y ahí, ¿qué pasó? Pues consideraron que la policía llevar a las instalaciones policiales a las personas no era idóneo, no era pertinente, no era necesario, no era proporcional, ¿sí? No era racional, porque no ofrecía a la policía una garantía después de que una persona había tenido un choque con la Policía Nacional a conducirlo a la estación de policía por protección. Entonces, por eso es que nace esa figura que la mencionó la Corte en su momento, y fue la de los centros de traslados por protección. Estudien muy bien lo del artículo 166, 155, eso sí, menúcenlo ustedes, porque precisamente es todo lo relacionado con uso de la fuerza y demás. Sí, y entonces, bueno, esta resolución es para capturas, traslados y aprehensiones. ¿Cuándo? En escenarios de mitines, protestas, y es un convenio básicamente suscrito entre la Procuraduría y la Policía Nacional, y digamos que para aterrizar, ¿qué es lo que dice? Que la policía lleva a un centro de traslado por protección a los manifestantes cuando se exalta una cosa y otra, o bueno, la captura esa parte, ¿no? Y allí es donde el Ministerio Público, a través de la Procuraduría, pero pues ya aterrizado en el territorio, no es eso, hay veces la Defensoría quien va, que va y verifica esas personas que son objeto de los procedimientos policiales, ¿sí? Que estén allí. ¿Por qué? Porque como los daban por desaparecidos y demás, entonces por eso fue que la Corte, a través de esa sentencia, pues instó, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se verificaran esos traslados de las personas. Yo creo que aprenderse. Una ¿Sí? pregunta. Nosotros vemos y también hemos estudiado que pues, por ley se dispuso que la alcaldía debía crear estos centros transitorios cuando se hacen estos traslados por protección, ya sea por cualquier
de los casos previstos en la normatividad. ¿Sí? Uno de ellos, pues los que estamos viendo en manifestación pública, cuando en un municipio donde no exista ese centro de traslado por protección y hay la necesidad de hacer la captura de este individuo que está transgresando la manifestación pública y la está volviendo ya una forma como de azonada, o bueno, ya está pasando el límite de lo que tiene que ver con la manifestación pública. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿a dónde yo llevaría este capturado o esta persona que hemos identificado y que está como afectando la manifestación pública? ¿Sí? Esa es como la pregunta. Sí, bueno, hay que aquí hacer énfasis o aclaración que una cosa es el traslado por protección, ¿cierto? Y por supuesto, pues otra es precisamente la captura, ¿sí? Cuando es el primer escenario de traslado por protección, digamos que en el 155, por ejemplo, les decía muy bien que también desglosen a manera personal ese artículo. Sí, ya usted allá, el 155 de la 1801. Desglósenlo muy bien, ¿cierto? Y básicamente que ahí en ese artículo nos da, digamos que cuáles son las circunstancias en que se lleva para el traslado por protección. Y ese mismo artículo a nosotros nos indica que es uno cuando se encuentra inmerso en riña, ¿cierto? Es dos cuando se encuentre en un estado de indefensión, ¿sí? Que es tres cuando se evidencia o hay alteración de conciencia o algo mental, ¿sí? Esos son los escenarios donde se puede trasladar por protección. Otro escenario es cuando esté bajo aparente efecto de consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas ilícitas, pero ojo, ese cuarto numeral, digámoslo así, va más allá porque no, pues las personas consumen, ¿cierto? Alcohol normalmente, consumen sustancias psicoactivas, pero ¿qué pasa? Cuando exteriorice, ¿cierto? Comportamientos agresivos, pues digamos que sí, temerarios, básicamente sería la palabra, y creo que así lo menciona, agresivos o temerarios. Básicamente que ese cuarto ítem sería eso, ¿sí? ¿Qué más? Cuando realice comportamientos peligrosos, el quinto, que pongan en riesgo su vida o la de los demás. Vea que van 5. Y cuando se encuentre también en peligro de ser agredido. O sea, no solo, mira acá que hay un sexto escenario y es ese, cuando se encuentre en peligro de ser agredido. O sea que... Mi santo, una pregunta. Señor. Mi santo, qué pena interrumpirlo. Mi santo, por ejemplo, yo creo que también de pronto nos puede salir es en los sitios donde no se encuentre, donde no tengamos para el traslado por protección a esa persona, ¿a dónde se lleva? ¿Al hospital? Si, por ejemplo, está en estado de alicoramiento o alto consumo de sustancias psicoactivas. Es que ahí sí no tengo conocimiento, no sé qué hacer en esos casos. Que para allá voy. No me preocupe que para allá vamos. Primero les estaba diciendo lo que tiene que ver, porque también eso es pregunta casi fija, ¿sí? Y primero les estaba diciendo cuáles son los eventos que ameritan hacer el traslado por protección, porque pues lastimosamente no nos podemos salir de ahí. Sí, digo yo que no nos podemos salir de ahí. A excepción, ¿no? De que usted haga una ponderación de derechos de algo y diga, no, si yo no traslado a esta persona para allá, también va a afectar la vida de él, la de otra, ¿cierto? Pero básicamente que ahí yo creo que nada, 6 causales están todos, ¿sí? Bueno, entonces desde ese tiempo, que de las sentencias C720 que precisamente la mencionamos y que es muy bueno porque hasta de pronto le salga casuística a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando no hay centro de traslado por protección? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? No sé si eso sí lo vaya a desmenuzar ahí en el concurso, en las preguntas, ¿cierto? Pero básicamente que primero, si no hay traslado por protección, inclusive yo creería que antes del traslado por protección, lo primero que está considerado
por la sentencia es la entrega a un familiar, ¿sí? ¿Para qué? Para que el familiar asuma la protección, ¿sí? Y sí, ahora que me acuerdo está en el parágrafo primero, que la entrega a un familiar está primero, ¿sí? Cuando no hay, ya el segundo es el coordinar con el centro de traslado por protección, ¿sí? Para que garantice también los derechos, ¿cierto? Entonces, uno es la entrega al familiar, ¿sí? Bueno, ya si no hay entrega familiar, ¿qué sucede? No hay centro de traslado por protección, ¿cierto? Desde la sentencia, y también está aterrizada en la ley 1801, ¿cierto? También debe, y nos indica a nosotros que lo que se parezca a un centro de traslado por protección, ¿sí? O sea, un hospital, un centro de salud, un centro asistencial, inclusive el centro de traslado por protección se llama así si le sale, ¿no? Centro de traslado por protección asistencial, ¿sí? Entonces, básicamente que es hasta, inclusive hasta un consultorio, porque eso se asemeja, ¿sí? Lo que pasa es que de pronto no va a cumplir todas las condiciones del centro de traslado por protección, como los que le nombran a 1801, que dice por allá que sistema de cámaras controlado, monitoreo, que veas un cuerpo de seguridad que no es la policía, el cuerpo de seguridad, ya hay un proceso de protocolo, ingreso, que le dejan la correa, que los cordones, que, o sea, hasta protocolo debe tener el centro de traslado por protección, ¿sí? ¿Quién está a cargo de eso? Porque les puede salir la pregunta, ustedes ya saben, eso sí ya la saben, la alcaldía, ¿sí? Deberá ser supervisado el centro de traslado por protección por la misma alcaldía, por Ministerio Público, que básicamente es la defensoría que siempre hace esa cuestión. Bueno, en sí, cuando no hay centro de traslado por protección, respondiendo a la pregunta, es cualquier cosa que se asemeje al centro de traslado por protección. Entonces, llevaba a un hospital, centro de salud, centro asistencial, clínica, sí, todo lo que le parezca. No quiero ahondar en esto, pero sí voy a mencionar algo ya aterrizado a la vida real, y hay un formato de no, digamos que no de ingreso. Y cuando a ustedes en la vida real, en los procedimientos policiales se lo nieguen, entonces que les den el formato de por qué no se ingresa a la persona, porque los hospitales lo tienen todos los, ¿sí? Y que por qué no lo recibe. Es que, como la corte misma lo dijo, nosotros no somos idóneos, somos los que somos objeto de, estamos en un traslado. No lo podemos llevar a la estación ni por el berraco. Por eso está primero entrega a un familiar, después el centro de traslado por protección, después todo lo que le parezca, ¿sí? Ya para aterrizar ese tema. Lo que tiene que ver, muchachos, también les decía que el tema del uso de la fuerza, y por supuesto que les va a salir, eso sale a la fija. Primero, que es el artículo 166, ¿sí o no? De la 1801. Eso sale viejito. Resolución en la Policía Nacional, la 02903. ¿De qué año? El 2017. ¿Sí? Entonces, el uso de la fuerza, artículo 166, resolución en la policía, o sea, la policía aterriza este tema del uso de la fuerza dentro de la policía con la resolución 02903 del 2017. Exactamente el 2306-2017. O sea, que asocia el uso de la fuerza con año 2017. Sí, y hay veces no salen diferentes años. Entonces, asócialo más con eso. Bueno, también hay la posibilidad de que salga a veces invertido, ¿no? 2603 o 2306, es 2306, porque yo sé qué pasa eso. Entonces, en el tema del uso de la fuerza, de pronto sí son más puntuales, la fecha y todo. Bueno, entonces, en cuanto al uso de la fuerza, básicamente, ¿qué miraríamos acá? Vamos a mirar, yo creo que lo que tiene que ver con principios puede ser, ¿sí? Uno de los principios. Y dos, yo creería que el mismo artículo 166. Vicente, buenas tardes. Una preguntita, jefe. Señor, cuénteme. Vicente, una preguntita. ¿Cuántas comunidades vulnerables pues nosotros cuidamos o estamos a cargo de ellas? Bueno, esa pregunta es
es muy amplia. Es muy amplia porque si vamos a la guía como tal, sí, están las mujeres, los LGTBI, los afros, los sindicalistas, sí. Si vamos a la guía de poblaciones vulnerables para la Policía Nacional, que incluso todavía está vigente, sí. Esa guía, repito, esa guía está vigente. Pero, bueno, nos estaríamos regresando un poco, pero bueno, ya de pronto les hacemos énfasis en eso un poquito. Pero ojo, porque porque digo que es muy amplia la pregunta, porque es que hay poblaciones de especial protección constitucional y también están ahí las mujeres, ¿cierto? Están una población que está especial y que corresponde acá dentro de la policía a GINAT, ¿cierto? Niños, niñas, adolescentes, o sea, todos los menores de edad. Ley de eso, pues ya yo creo que la dieron, la 1098, ¿cierto? Son sujetos de especial protección constitucional. Creería yo que las que más le pueden salir son estas dos. Poblaciones sujetos de especial protección constitucional, niños, niñas, adolescentes, mujeres. Por lo que recuerdo y lo que me han hablado, repito, pues es lo que más sale, ¿sí? Listo. Marroco, ahí dentro de la pregunta, para que la pueda revisar el compañero, el tema 19, que habla sobre el manual de atención y servicio al ciudadano, habla sobre todos los grupos de los cuales la Policía Nacional tiene protección. Ahí aparece en cada grupo, también aparece dentro de ese manual cómo es la atención, cómo es el abordaje a ellos, ¿sí? Y cómo es su resolución a cualquiera de uno de los problemas que ellos acudan a favor de la policía o para la protección de la policía. Entonces, por ejemplo, aparecen todos los protocolos y las etapas. Recuerden que ese tema también ya lo hemos visto. Y, por ejemplo, en el caso del H que dice atención a personas ciegas con capacidad visual, ahí habla sobre unos protocolos que se deben seguir de acuerdo al abordaje, a la atención y a la solución de cada una de las problemáticas que la persona pues acuda a nuestro servicio. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente y lo puedan verificar también. Sí, inclusive le adoptan unos nombres, digamos, por respeto, ¿no? Por respeto a estas poblaciones, ¿cierto? Persona con discapacidad visual y toda la cuestión. Entonces, bueno, eso en cuanto a eso. Les mencionaba que, el artículo, perdón porque nos desviamos, artículo 166. Entonces, ¿qué pasa? Que esa ley 181 divide medios materiales, ¿cierto? Hay una división de medios materiales. El uso de la fuerza precisamente viene a ser un medio material, ¿sí? E incluso dentro de ese artículo nos nombra a nosotros esos mismos, casi que los principios nos nombra. Porque ahí dice que es el medio material necesario, proporcional y racional. Necesidad, proporcionalidad y racionalidad. Acuérdense que son los principios fijos, ¿cierto? Porque también está el de legalidad, que ese ya lo nombra la resolución, ¿sí? No voy a desglosar, digamos, tanto eso porque simplemente es más fácil uno acordarse por ahí que es, no sé si colocan la sigla NLPR, digo yo, ¿no? Los principios del uso de la fuerza, legalidad L, necesidad L, proporcionalidad P y R, racionalidad. Y de paso yo miro ahí los principios y miro ahí lo del artículo 166. Medio material necesario, proporcional, racional, ¿cierto? Y entonces, si les dice la pregunta, porque más o menos así es la reacción que usan, ¿no? ¿Cuál es el medio empleado por los uniformados de la Policía Nacional del uso de la fuerza? ¿O a qué se refiere? Bueno, entonces es el medio material proporcional necesario, racional. Entonces son invertidas, ¿no? Entonces, diría yo que más o menos les va a salir. Entonces, mire que acá ya tenemos como el desarrollo del uso de la fuerza. Medio material necesario, proporcional, racional, ¿cierto? Empleado por personal de la policía, del uniformado de la Policía Nacional, ¿sí?
como último recurso físico para proteger la integridad física de las personas, incluidas las de ellos mismos. Y aquí ya nos lleva a un tema relacionado con el código de conducta, que es el mismo uso de la fuerza, que les va a salir. Eso sí también sale a la fija. Código de conducta para funcionarios encargados de dar cumplir la ley. No sé si ya lo vieron, mi intendente. ¿Código de conducta? No. No. Bueno, No. ahí en ese código de conducta, eso también es muy relacionado con el uso de la fuerza. ¿Qué pasa con el código de conducta? Esa es la resolución 34 del 34 es la 169, 34 es la, eso sí sale de memoria. Yo creo que así le toca aprendérsela de memoria. No sé con qué la asocien. Yo para aprenderme las cosas las tengo que asociar con algo. No sé ustedes qué facilidad tengan o acrósticos o qué, pero bueno, es así, es a la fija. El código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que es la resolución 34, el LAS 169 del 17 de diciembre de 1979. A mí se me hace más fácil a veces aprenderme primero el año. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ya es 1979, ¿sí? Y ya sé que es una resolución, ¿cierto? De Naciones Unidas, entonces 34-169. Eso sí sale a la fija. Y eso tiene que ver precisamente con los estándares internacionales en el uso de la fuerza para todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y en todo momento, ¿sí? O sea, eso no le da lugar a brecha. Prácticamente que digamos lo que es la norma internacional en materia de uso de la fuerza, entre comillas, ¿sí? Y allí, que también creo que es una pregunta que sale casi fija y que pues diría yo que es muy fácil, que cuántos artículos se compone, únicamente eso es de 8 artículos, ¿sí? No tiene más artículos. Si ustedes la buscan o la miran por ahí, tiene apenas 8 artículos. No tiene más artículos. Entonces, ¿qué más les puede haber relacionado con esta temática del uso de la fuerza? Las mismas disposiciones, yo creo, ¿sí? Que cuando se usa la fuerza. Y se las voy a resumir. Básicamente es para proteger la vida de los demás, del uniformado y de los terceros, que también básicamente que lo reza, digamos que ese artículo 166, ¿sí? De la 1801. Yo creo que ahí se resume 8 artículos. El artículo más importante es el mismo 8, ¿sí? Que les puede salir también por desglosado de pronto por ahí. En cuanto a esa resolución, los principios, recordemos ahí los principios, LNPR, pues ya ustedes verán cómo lo aprenden, ¿no? Pero creo que es más fácil así a memorizarse 4 o 5 cosas a la vez. Eso pasa como cuando desde por allá que nos da lo de principio y valores. Yo asociaba las siglas, BOCO, OSO y toda esa vaina, bueno, yo me lo aprendo así. No sé si a ustedes les sea más fácil, sean visuales, kinestésicos, auditivos, la manera de su aprendizaje. Pero entonces, yo creería que eso es lo más aterrizado del uso de la fuerza. Aquí, bueno, ya entonces tenemos los bloques, ¿no? Líderes, manifestación pública o protesta social, que lo llaman afuera, recuerden. Uso de la fuerza, DIH. Yo creería que con esta hora y pica, no enredarlos más, ¿sí? Porque yo creo que es lo básico. Y también tenemos acá unas actividades, entonces, no sé, ya pues de resto, si de pronto tiene alguna pregunta o algo a la orden, si no la damos, pues preguntamos para algún magistrado o algo. Listo, muy amable, señor Marroquín. Entonces, eso nos quedó faltando un tema dentro de la cartilla de derechos humanos, que es la aplicación de los derechos humanos al servicio de policía, ¿sí? En todo lo que tiene que ver, recuerden que siempre va encaminado, todas las leyes van en conjunto. Tenemos que tener presente que cada una de las leyes, como lo hemos visto, viene amarrada o viene alusiva a otro tipo de ley
que son congruentes y entre todas hacen un compendio. ¿Con qué fin? Con el fin de poner todo al servicio final, que es la prestación de seguridad por parte, de manera preventiva, por parte del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, ¿sí? Entonces, no sé si alcanzamos mañana a mirar esa parte ya aterrizado al servicio de policía. Si no puede Marroquín, yo me reúno con ustedes y la viramos, la leemos de manera general con el fin de que cómo son los procedimientos policiales con base a los derechos humanos, que es una parte importante dentro de el nuevo visualización de la Policía Nacional. Sabemos que nuestro director de la policía y la presidencia siempre están enfocados en los derechos humanos, ¿listo? Entonces, para nadie que en estos momentos están primando los derechos humanos de las personas por encima de los delitos que pueda cometer, ¿sí? Estamos en un proceso de perdón y paz y reconciliación. Entonces, los derechos humanos están teniendo un papel muy importante dentro de todo el desarrollo policial. Sí, sí, así es. Incluso les iba a mencionar algo, pues ya cuestión de cada uno, pero digamos, hay temáticas demasiado amplias, ¿sí? Hay temáticas demasiado amplias e inclusive ahorita en este momento toca mirar el plan de desarrollo, ¿sí? El plan de desarrollo trae también injertado ahí la cuestión de derechos humanos y temáticas dentro de la policía, como otras temáticas dentro de la policía que trae ahí el plan de desarrollo. Pero evidentemente el día de mañana sí, le soy sincero, el día de mañana sí no podemos por los comités que hay y reuniones también externas, pero sí estaríamos cuadrando de pronto el espacio. Estamos cuadrando de pronto el espacio para poder de pronto sí, porque realmente todo ahorita, muy seguramente también el intendente de Merced, con su experiencia y todo, tenga toda la razón. A los muchachos les salga la temática de todo aterrizado al servicio de policía, que vaya la función del servicio de policía, todo así, ¿sí? Muy seguramente sí les salga así, muchas o varias preguntas por lo menos. Listo. Ahí para terminar, un consejo que también nos lo han preguntado antes, ahí ya para terminar y abusar de su confianza. En el caso en el cual una patrulla de vigilancia tenga que realizar una requisa, que es un medio de policía, de acuerdo a la 1801, y esa persona se identifique como una persona no binaria o una persona transgénero, ¿sí? Y mi compañero de patrulla y yo somos hombres, pero la persona se ve como hombre, pero vestido de mujer. Entonces, ahí tenemos que aplicar unos procedimientos. Quisiera que me explicara eso ya para terminar y ya dar por solucionado, por terminado. Bueno, les voy a regalar también, espero porque no de una vez se me olvida, se me pasa la verdad. Y les voy a regalar por acá, se los voy a ubicar, voy a buscarlos. Voy a regalarle unos tips, que es como lo resumido de las normas, ¿sí? Ya lo ubico por acá de una vez. En el chat se lo voy a dejar ahí. Se lo voy a dejar por acá puesto. Se lo voy a dejar por acá puestico. Vean, muchachos, les voy a compartir. Esto es resumen del resumen del resumen. ¿Sí? Vean, este tics, por ejemplo, que les voy a instalar ahí. ¿Ya quedó ahí? O no sé si no les quedó. Eso no quedó. Por favor, me lo comparto. Listo. Entonces se lo voy a compartir a Merced. Miren, les voy a compartir básicamente unos tics del uso de la fuerza que son lo más corto. Digamos, en cuanto a todas las normas, aplicable, digamos, como a la lógica, ¿sí? Tips de líderes sociales. Les voy a enviar, les voy a enviar precisamente también lo de que me nombra Merced, lo de enfoque de género, ¿sí? Se lo voy a enviar también. Incluso está resumidito ahí para
También el tema en la 159 de la 1801. Se lo envío ahorita, Mercedes los comparte, ¿verdad? Y que es dentro de lo de registro de persona precisamente, pero con enfoque diferencial. Y aquí creo yo que le salga con base en la sentencia. ¿Cuál es la sentencia de lo enfoque diferencial? Bueno, la sentencia en sí habla de todo. La 789-2006, 789-2006, 789-2006. Es lo que tiene que ver precisamente con ese registro de persona y todo eso, ¿sí? Y básicamente que las consideraciones para hacer el registro de persona, ¿sí? Digamos que, bueno, vamos a empezar hablando, ya que me toca el tema, vamos a empezar hablando de dónde se deben efectuar los registros de persona, ¿sí? Porque también es importante resaltar eso ahorita, para partir del registro de persona normal y llevarlo hasta allá. Entonces, uno, pues que se realice obviamente en el lugar de espacio público, ¿cierto? O abierto público o zona común. Público, abierto al público o zona común. Eso por un lado, ¿sí? En términos policiales, como normalmente lo vemos nosotros, el registro de la persona, pues el cacheo, ¿cierto? O sea, si se produce un contacto, digamos, físico con medios dotados por la institución, ¿sí? O, digamos, no creo que salga la palabra cacheo porque la utilizamos nosotros, ¿sí? Y también quiero dar un parámetro acá, y es que la sentencia lo nombra. Y esa sentencia es la que aplica desde que salió hasta en el tiempo, hasta donde conozco actualmente y todo, ¿sí? Y es que en casos excepcionales la policía se puede apoyar de la vigilancia privada. Aquí voy a dar otro enfoque diferencial. Supongamos que en el municipio, porque les puede salir una casuística, en el municipio no existe personal femenino para efectuar el registro de la persona, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Nos podemos apoyar? Sí, nos podemos apoyar. ¿De quién nos podemos apoyar? ¿Será que nos podemos apoyar del personero, de la inspectora, de ta? No. Según la sentencia, no. ¿Sí? Ahora, si vamos a una ponderación de derecho o que va a ser una afectación a la misma persona o algo, muy probablemente nos podamos apoyar, pero lo tenemos que justificar. Pero lo que está por sentencia, no. ¿Sí? Entonces, únicamente que nos podemos apoyar en empresas de vigilancia o personal femenino de empresas de vigilancia privada, según la sentencia, ¿sí? Nos podemos apoyar de eso. Entonces, entra el personal femenino de las empresas de vigilancia privada a apoyar, digamos que la función de policía para hacer ese registro de persona. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que si vamos a hacer eso se llama bueno, me fue la palabra, pero si vamos a hacer, digamos, que algo similar, ¿a quién se le asemeja a un personal femenino de la Policía Nacional por experiencia, porque maneja ese sector o algo? Pues será una guarda de seguridad. No hay más de pronto que se le... ¿Por qué? Porque la inspectora normalmente no sale a la calle a patrullar, a registrar, a hacer tal, no. La personera tampoco, o sea, sí tiene es garante de derechos, una cosa y otra, pero no, ¿sí? No, entonces vigilancia privada únicamente. Ellos los que pueden apoyar la función de policía, ¿sí? Dos, ya vamos hasta acá, que es lugar abierto al público, público o zona común. Dos, que les puede salir, digo yo, que es de quién se puede apoyar, del personal femenino de empresas de vigilancia privada, ¿sí? Ahora, con relación en cuanto al registro con género, como se identifica, que decía mi intendente, ¿cierto? Entonces, normalmente, y hablo sobre el desglose de la sentencia, normalmente la efectúa el funcionario del mismo género. Ahora bien, no voy a entrar acá por tiempo digamos que a mirar identidad de género, expresión de género, orientación sexual, qué cromosomas H y Y, qué intersexualidad, qué transgénero, no. Voy hasta ahí para no enredarlos, ¿sí? Porque eso es amplio. Entonces, el registro a persona con género, normalmente según los parámetros, pues uno, pues lo debe efectuar el funcionario efectivamente que es del mismo género, ¿sí? Por eso lo dice también la sentencia, que en caso de no contar con un personal del mismo género, se debe
controlar técnicamente a la persona y solicitar apoyo necesario. Ese apoyo de quienes dijimos, de la empresa, de una persona femenina de empresa de seguridad para que efectúe, para que cumpla ese registro, ¿sí? ¿Qué prevalece acá? Ahora, algo muy trascendental que si sale la pregunta le va a decir que qué prevalece, y prevalece el consentimiento y la expresión, consentimiento y expresión. Repito, consentimiento y expresión. En cuanto a el caso que más se da, ¿cuál es? La persona trans, ¿sí o no? La persona trans. Entonces, de acuerdo a su identidad, ¿sí? Mujer trans. Ustedes saben que las mujeres trans es el que biológicamente, ¿cierto? Hombre, pero pues se dice mujer trans, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que deben realizarlo una policía mujer. O sea, hasta ahí lo normal. Y para hombres trans deberán desarrollarlo policías hombres. Ahora, ¿qué dice ahí? A menos que la persona indique lo contrario, ¿sí? ¿Qué es lo que es aterrizado y que muy seguramente le salga y que también lo nombran? Que es muy prudente preguntar, ¿cierto? A la persona por quién quiere ser que le realice el registro. O sea, eso es lo adecuado en el servicio de policía. Muy buenas tardes. O tal cosa de una vez, o bueno, lo que sea, o escenario alterado. ¿Por qué quiere entonces ser registrado? ¿Por qué quiere entonces ser registrado? ¿Cierto? Porque bueno, eso. Entonces, que le pregunte a la persona y es como se sienta precisamente acorde a esa persona a quien lo registre, o sea, el consentimiento. Mire que juega un papel muy importante el consentimiento. Pero repito, lo normal inicialmente es que, por ejemplo, las mujeres trans, pues la registre una mujer policía. Y el hombre trans, un hombre policía, ¿sí? Ahora bien, de pronto les va a salir que, porque lo ha nombrado siempre las normas, y es lo que tiene que ver con que el registro no se debe realizar a partir de prejuicios y estereotipos. No se debe realizar a partir de prejuicios y estereotipos por la orientación sexual, identidad y género. No se debe realizar a partir de los prejuicios. Por eso, y lo nombra, hay un del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, artículo 26, que es que todas las personas son iguales ante la ley, ¿sí? Y tienen derecho a la protección, digamos que con igualdad, o todos son iguales ante la ley, ¿sí? Y hay que abstenerse como policía también de realizar procedimientos adicionales para confirmar identidades, ¿no? De pronto el que lo quiera confirmar qué identidad. Entonces hay que abstenerse de realizar los procedimientos adicionales. ¿Por qué? Porque pues ya entra en la esfera de lo íntimo. Y recordemos que cuando un uniformado infiere y demás, o no solo infiere, sino que tiene que ir más allá, que la persona tiene sustancias, armas, etcétera, etcétera, pues obviamente ya es con una orden judicial, ¿verdad? O sea, ya no va a registro la persona, de paso repasamos, hay algo ahí de eso, sino que ya es que inspección, ¿qué? Corporal, ¿sí o no? Entonces, en resumen, pues, digamos que es eso, ¿sí? Cómo se sienta la persona. Pero inicialmente, del mismo género de la policía que es objeto del procedimiento. Listo, señor Marroquín, muy amable. Qué pena ahí hacerlo extender un poco más, pero es importante para que podamos cerrar esta temática. Vimos bastantes temas importantes, entonces, para hacer el resumen de todo lo que habló nuestro compañero, entonces, importante, en la manifestación pública, saber de dónde viene, ya sabemos que es del artículo 37 de la Constitución Política, ¿sí? Y también todo lo del bloque constitucional, que es donde nos avala todos los convenios internacionales y nos acogemos a todos esos convenios internacionales para poder aplicar derechos humanos dentro del país a cualquier ciudadano, sea nacional o extranjero,
¿sí? Muy importante. El uso legítimo de la fuerza, también muy importante, tener todos esos protocolos para hacer el uso legítimo de la fuerza. Y en cuanto al servicio de policía, tener en cuenta toda la aplicación de la normatividad vigente que existe para la atención de casos, siempre haciendo respetar los derechos humanos. Y recordar que pues uno de los factores predominantes para que se suscitaran todas estas reglamentaciones pues fue el estallido social del 2021, que fue como la parte importante para que lo uno, que nos faltó también nombrar, que fue el nacimiento en la Inspección General de la Comisión para Derechos Humanos, en todo lo que tiene que ver con protesta social, que hace parte dentro del mismo organigrama de la Inspección General, pero totalmente aparte porque pues, creo que el presidente es una persona que es civil, general retirado, el cual está a cargo de hacer toda la Sí, un señor coronel Lenos en retiro. Sí, bueno, sí, de pronto la resolución importante, yo creo que esa sí les puede salir, digamos que de manera puntual, así como la resolución del uso de la fuerza, ¿sí? Y digamos que la resolución es la 02695. La 02695. Que yo no creo que le salga la de nosotros, digamos, en los departamentos, que es descentralizada, no. Yo creo que le sale la creación del comisionado de derechos humanos. 09695, perdón, 02695 es la resolución por la cual se crea el comisionado de derechos humanos, y lo menciona ahí que es una dependencia de la IPON, de la Dirección General. Anótela porque sí, muy seguramente le salga, ya así va a ser muy puntual, como oficina asesora de la IPON. ¿De qué mes es y de qué año? La 02695, le cuento una cosa que me corchó porque no me acuerdo, pero ya se la indico. Se la indico porque es importante, y la verdad es del año pasado, pero ya la busco. Ya la busco porque así le puede salir, la verdad, de manera muy especial de qué fecha es. Y es del 1 de septiembre del 2021, perdón. 1 de septiembre del 2021. El nivel descentralizado de nosotros sí es desde 2022. Pero la 02695, por la cual, digamos que se crea el Comisionado de Derechos Humanos para la Policía Nacional, como dependencia de la Dirección General de la IPON, como oficina asesora, sí, es del año 2021, 1 de septiembre de 2021. 1 de septiembre de 2021, la 2695. Listo, Marroquín, muy amable entonces por su tiempo, por su colaboración, allá su grupo de trabajo, que también está pendiente de esta retroalimentación, muy amable por su presta ayuda. Lo veré montado en YouTube para que pueda visualizarse con posterioridad. YouTuber. No, el gusto, la verdad, el gusto siempre, y todo lo que le podamos contribuir a los compañeros, siempre a la orden, siempre, pues también acá se les ha manifestado toda la asesoría que requieran o algo, no tenemos objeción en atender los abonados, que están dispuestos, incluso el personal para orientarnos. Listo, muchachos, entonces feliz noche para todos y estaremos ahí hablando por el grupo. Les estaré compartiendo las ayudas que me envíe el compañero marroquí, intendente marroquí, las compartiré al grupo. ¿Listo? Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Listo, Lorena. Hasta luego. Feliz noche. Muchas gracias.